linfoides y las células del sistema inmune que están involucradas en el sistema inmune. No todas las células, por supuesto, están involucradas en el sistema inmune, por lo que vamos a clasificar entonces cuáles órganos linfoides y cuáles células están involucradas con el sistema inmune. Para ello, entonces, se clasifican de dos formas. Podríamos decir, la primera clasificación que viene de ser un órgano central o primario o un órgano periférico o secundario. Cuando hablamos de primario, entonces estamos hablando de aquellos órganos de los cuales son indispensables que deben de existir para formar las células u órganos que dan vida al sistema inmune. En el primario tenemos la médula ósea y el timo. En el secundario nosotros tenemos los ganglios linfáticos, el MALT, ya lo vamos a ver ahorita más adelante, que es tejido linfoide asociado a mucosa, el vaso, los anillos de Waldeyer, entre otros. Y cuando hablamos de cómo están conformados esos órganos, entonces podemos decir que están encapsulados o no encapsulados. Encapsulado se refiere que tiene una membrana que lo recubre y que es un órgano bien definido. En el caso de estos órganos encapsulados, tenemos al timo, al ganglio linfático y al vaso. Y cuando hablamos de no encapsulados, entonces estamos hablando de este tejido de linfoide asociado a mucosa, que la mucosa la tenemos en algunas partes bastante amplias, por ejemplo la mucosa del intestino, y etcétera. Vamos a ver las otras más adelante. Y la médula ósea, por supuesto, que se encuentra en los huesos largos de nuestro organismo. Entonces aquí podemos ver cómo están distribuidos esos órganos linfoides. Decimos que los primarios son timo y médula ósea porque de ahí depende la diferenciación y la creación de nuestras células del sistema inmune. Y secundario, cuando hablamos de anillos de Waldeyer, nódulos linfáticos, o sea, todos aquellos donde se derivan estos primarios van a llegar al estado secundario donde están estos nódulos que pueden ser la tonsila, los adenoides, ¿verdad? Que pueden ser los nódulos linfáticos que tenemos en las axilas, etcétera, el vaso y otros nódulos linfáticos que tenemos diseminados a través de la ingle, las placas de Peyer, a través del intestino y etcétera. Y también tenemos los vasos linfáticos que ayudan a mover estas células a través de todo nuestro organismo, que es muy parecida a la red de las células del tejido sanguíneo, ¿no? Entonces, como ven ustedes, estamos bien irrigados con los vasos linfáticos que le dan movilidad a estas células que se encuentran desde el estado primario al estado secundario en los órganos linfoides. El timo, ¿verdad? Es un órgano encapsulado, como ven ustedes, tiene una corteza y el timo se encuentra entonces en la parte frontal del tórax. No la vamos a confundir con la tiroides, ¿verdad? Que está más arriba. El timo está justo en medio de los pulmones, atrás del corazón. Y entonces nos vamos a encontrar que está formada por una corteza y una médula. Entonces esto le da una forma al timo y como ven es un órgano encapsulado porque tiene esta membrana que define al órgano. Dentro del timo vamos a encontrar funciones tan importantes para la diferenciación de los linfocitos. Entonces los linfocitos son parte del sistema inmune, como ustedes vieron en la clase pasada, del sistema inmune adaptado. Estos linfocitos entonces van a ser educados en el timo. Los linfocitos T vienen del timo, ¿no? Por eso se les llama linfocitos T. Aunque todas las células se derivan de la médula ósea. Entonces en el timo nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de células. En la parte cortical vamos a tener células epiteliales. En la parte media vamos a tener nosotros los timocitos, que son linfocitos T inmaduros, en la parte subclasular. Y vamos a encontrar entonces también otras células cuando nos vamos entrando a la médula, o la parte más central del timo, vamos a encontrar ya otro tipo de células, como células dendríticas, como los corpúsculos de Hazard, y los macrófagos, ¿verdad? Que son tan importantes también en la respuesta inmune. Y esta es una micrografía de cómo se vería el timo en un corte transversal de tejido. Los ganglios linfáticos también son, como ven ustedes, un tejido o un órgano linfoide encapsulado.
No por eso tiene que ser primario, de hecho es un órgano linfoide secundario. El ganglio linfático también está formado, ¿verdad?, por una membrana que lo recubre y le da su forma, y estas folículos linfoides entonces tienen un centro germinal. Dentro del centro germinal nosotros vamos a encontrar que está el folículo linfoide que tiene células particularmente B, de los linfocitos B. Y de la parte paracortical, entonces en la parte paracortical nosotros vamos a encontrar que la separa de las cuerdas medulares. Estas cuerdas medulares entonces van a estar formadas básicamente por macrófagos, células T y B y células plasmáticas. Entonces las células plasmáticas se derivan de los linfocitos B cuando estos ya han sido activados para producir anticuerpos. Entonces ustedes vieron que en la parte humoral, el sistema inmune adaptado, la proteína principal que se produce son los anticuerpos. Entonces aquí también nosotros tenemos como cuarteles de estos linfocitos que fueron madurados, ¿verdad?, en médula ósea o en timo y que llegan aquí listos para la defensa del organismo. El vaso también es otro órgano que contiene, ¿verdad?, reserva de estas células del sistema inmune y también tiene, como ven ustedes, una corona de células B, un centro germinal, una zona marginal que los recubre, ¿verdad? Y evidentemente es un órgano encapsulado, pero es un órgano encapsulado secundario o periférico. Y dentro de las pulpas, entonces podemos encontrar nosotros algunos de los células del sistema inmune y como ven ustedes está irrigado por arterias trabeculares que también irrigan y llevan ahí células del torrente sanguíneo que pueden estar activadas para ayudar a activar a las otras células que están en esta zona. Si ustedes tienen alguna pregunta o duda, me pueden parar en cualquier momento, no se preocupen. Esto es lo que veríamos en un corte transversal de tejido, ¿verdad? Y ven cómo desde el centro germinal se ven diferencias de tejido porque hay diferentes capas de células, como lo vemos aquí en esta imagen. Luego, tenemos el tejido linfoide asociado a mucosa, conocido como MALT. MALT entonces es un conjunto de tejidos linfoides. No es solo uno, ¿verdad? Y esto incluye los siguientes tejidos. Si hablamos del tracto intestinal, entonces se le conoce como tejido linfoide asociado a intestino, como GALT. Pero también tenemos la amígdala, también tenemos las placas de Peyer y el apéndice. En el tracto respiratorio se le conoce como VAL, como tejido linfoide asociado a bronquios. Cuando hablamos de la nasofaringe, entonces se le conoce como tejido asociado a nasofaringe, NALT. Y cuando hablamos del aparato genitourinario, entonces se le conoce como GURALT. Entonces, GURAL, NAL, VAL, GAL, amígdala, placas de Peyer y apéndice forman parte de MAL, el tejido linfoide asociado a mucosa. Y por ende, este es un tejido no encapsulado, ¿verdad? Es un órgano linfoide no encapsulado. Como ven ustedes, todo el tracto intestinal tiene asociadas células a través de él. Por ejemplo, este es el intestino y ustedes ven estas protuberancias blancuzcas que se les conoce como placas de Peyer. Estas placas de Peyer contienen entonces células conocidas como células M que nos van a ayudar a transmitir cualquier cosa que se encuentre en el intestino, dentro del intestino, a estas zonas. Estas zonas son como cuarteles, ¿verdad? Cuarteles de linfocitos que están cuidando ahí o de células inmunes que están cuidando de que cualquier cosa que entre aquí al intestino no nos vaya a dañar. Entonces aquí tenemos en grande este pedacito de placa de Peyer que tenemos aquí. Entonces estas células van a dejar pasar, ¿verdad?, el microorganismo que va a ser reconocido por estos centros germinales que tenemos aquí. Y ahí, ¿qué tenemos? Pues tenemos macrófagos, pues tenemos linfocitos T, linfocitos B, etcétera, que lo que va a ocurrir es que cuando entre el microorganismo y se ponga en contacto con estas células,
Entonces, si es un macrófago, por ejemplo, lo va a fagocitar, lo va a deshacer y lo va a presentar a los linfocitos T, que estos van a hacer un llamado, ¿verdad?, a otras células a través de los vasos linfáticos. Entonces, es todo un mecanismo, ¿verdad?, que lleva a que ese microorganismo sea eliminado. En el caso de que esto no ocurra y ocurre desbalance, como vieron ustedes en la clase anterior, entonces van a tener una enfermedad. De lo contrario, entonces esto va a ser eliminado y de repente ni nos vamos a dar cuenta de que eso pasó. Pasemos entonces a las células del sistema inmune. Todas nuestras células se derivan de médula ósea de una célula madre pluripotencial. Esta célula madre pluripotencial, pues, dependiendo del estímulo que reciba, o sea, de las linfocinas o de las citocinas, que son proteínas que estimulan diferentes efectos en las células, entonces van a desarrollarse en células mieloides progenitoras o en células linfoides progenitoras. Cada una de ellas va a llevar una línea diferente de desarrollo. Por ejemplo, de las mieloides vamos a tener entonces los megacariocitos, que terminan formando las plaquetas, o los eritoblastos, que van a ir formando los eritrocitos, o los mieloblastos, que van a ir formando diferentes células, monoblastos, y si vamos con la línea linfoide, entonces vamos a tener los precursores de las células B y los precursores de las células T. Entonces veamos estas del sistema inmune. Las más importantes entonces para el sistema inmune son las células mieloblásticas, monoblásticas y linfoides. Los eritrocitos y los megacariocitos no forman parte directa del sistema inmune, pero sí en algunas ocasiones ayudan a él. Y si no lo ayudan, ya vamos a ver en las hipersensibilidades cómo esto más bien puede producir un daño al organismo. Entonces, de los mieloblastos se forman los polimorfonucleares, y se les conoce polimorfonucleares porque tienen un núcleo segmentado que pareciera que fueran varios núcleos en una sola célula. Estos polimorfonucleares pueden ser basófilos, eosinófilos y neutrófilos. De estos que contienen gránulos, también se les conocen como granulocíticos. Y esos gránulos en la mayoría son lisocimas o enzimas que destruyen los microorganismos, ¿verdad? Ya sea porque las expulsan de las células o porque dentro de ellas pueden engullirlos y destruirlos. Entonces vamos a tener células con gránulos como los mastocitos, los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Y estas tres células no degranulan, ¿verdad? Pero estas células sí degranulan. Ahora, dentro de los monoblastos, estamos hablando de que contienen un solo núcleo y por eso se les conoce como mononucleares. Y también estos dan paso a los monocitos y a las células dendríticas, cuyas células son llamadas como fagocíticas profesionales, porque pueden fagocitar a cualquier microorganismo u otro o antígeno, ¿verdad?, que vaya a provocar un daño al organismo. De estas, unidas con los neutrófilos, entonces son los fagocitos profesionales. Y de la línea linfoide, entonces tenemos nosotros a los precursores de las células NK. Las células NK se les conoce como de naturaleza asesina o natural killer. Y estas, de linfocito B, ¿verdad?, que son los que al final van a montar la respuesta inmunitaria humoral adaptada, que son los anticuerpos. Y los linfocitos T, que de ellos se van a derivar los linfocitos T profesionales y de estos, bueno, van a madurar en timo y se van a diferenciar. Y de las células NKT son unas nuevas células que tienen actividad, ya sea NK o linfocito T, que son nuevas en desarrollo y que todavía se está estudiando cómo es que actúan en la respuesta inmune. Entonces los linfocitos forman parte de la respuesta inmune adaptada y todas estas otras células forman parte de la respuesta inmune innata, incluso las células NK. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, doctora. Yo tengo una consulta. Diga. Dice ahí que los neutrófilos son
fagocitan, pero están en los polimorfonucleares. Así es. Entonces, quería saber si era correcto. Es correcto. Los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos son polimorfonucleares. Pero basófilos y eosinófilos no fagocitan, solo los neutrófilos. ¿Está bien? Sí, doctora, gracias. Ok. Entonces vamos a ir viendo a las células para que empecemos a reconocerlas, ya que en el laboratorio también vamos a hacer un reconocimiento de estas células. Los neutrófilos, los eosinófilos, basófilos, entonces son los polimorfonucleares, y granulocíticos son todos hasta las células cebadas o los mastocitos. Entonces tienen funciones diferentes, como ven ustedes. Esta es una tinción en Guillain-Barré que se hace en la sangre, en un tejido de sangre periférico. Entonces, si las teñimos con estos colorantes, entonces vamos a poder diferenciarlos muy bien al microscopio, como ustedes ven. Y ahí se hacen los conteos, los pueden hacer manuales, ahora también hay equipos que hacen esos conteos. Pero para ver anormalidades, siempre los tenemos que ver en el microscopio, ¿no? No se observa en los aparatos electrónicos. Entonces, pues tenemos diferencias, ¿verdad? Los granulocíticos se les conoce así por los gránulos que contienen en su citoplasma, y, por ejemplo, el neutrófilo contiene gránulos ácidos y básicos que se tiñen con estos colorantes, y por eso se neutralizan, y ustedes ven que tienen un color rosado, es unas pizquitas pequeñas rosadas. Y entonces así podemos diferenciarlo porque se observan sus núcleos polimorfonucleares, y esas pizquitas que son los gránulos que se observan pequeños a diferencia de los otros polimorfonucleares. Los eosinófilos entonces se le llama así porque captan la eosina del colorante, ¿verdad? Que tienen sus gránulos, y los basófilos porque captan, ¿verdad?, la parte básica del colorante y se tiñen más en un azul que en un anaranjadito rosado como los eosinófilos, y así se puede diferenciar fácilmente al microscopio, pero cada uno de ellos tiene funciones diferentes. Por ejemplo, los neutrófilos fagocitan y activan mecanismos bactericidas. En cambio, los eosinófilos tienen que ver cuando hay enfermedades parasitarias, por ejemplo, cuando hay estos helmintos o protozoos que van a ver ustedes más adelante, después de la clase de inmuno, van a estar recubiertos por anticuerpos, y los eosinófilos entonces van a actuar contra estos parásitos. Los basófilos generalmente aparecen cuando tenemos problemas de alergia, ¿verdad? Y estos liberan entonces estos gránulos como histamina, leucotrieno, heparina, heparan, sulfato, que ayudan a eliminar, ¿verdad?, el agente infeccioso o no infeccioso, porque en caso de la alergia no siempre es infeccioso, ¿verdad? Podría ser el polen u otro ácaro u otra cosa, ¿no? Y las células cebadas, que tienen estos gránulos que se liberan, también que ayudan mucho, ¿verdad?, en las alergias, ¿verdad? También vamos a encontrar una gran cantidad de células cebadas. Lo más importante de esto es que nosotros, si no podemos colorear las células para identificarlas, las podemos reconocer por estas moléculas que tienen en su superficie. Estas moléculas nos van a identificar exactamente y diferenciar. Si yo no veo bien el microscopio y no puedo diferenciar las células porque no hice bien la coloración, con las moléculas de la superficie no me voy a equivocar, ¿verdad? Entonces, cada célula tiene moléculas que la identifican como tal, ¿verdad? Y estas moléculas se llaman receptores de superficie. No son más que proteínas que están ancladas a la membrana celular de estas células. Entonces, tienen diferentes marcadores moleculares que indican el estímulo. Si esta se estimula de esta manera, entonces van a dar reacciones diferentes al medio ambiente. Veamos los neutrófilos, que son los fagocitos por excelencia. Estos tienen gránulos de dos diferentes, ¿verdad? Primarios, secundarios. Ahí tienen ustedes qué proteínas pueden ser. Pero una de las funciones más importantes es la quimiotaxis.
A ver si alguien se acuerda de qué significa quimiotaxis. Sería como la migración. El quimiotaxis es un llamado molecular, ¿verdad? Es un llamado químico molecular. Entonces llama a las células y por diapédesis, que es entonces que se mueve de un lugar a otro la célula, entonces si se deforma para pasar, entonces eso sería lo que usted me acaba de decir. La quimiotaxis entonces sería el llamado químico, o sea, son linfocinas que se liberan para llamar más células que vengan en auxilio. La fagocitosis, por ejemplo, el polimorfo nuclear emite pseudópodos que va a ayudar a engullir, ¿verdad?, cualquier agente extraño que esté rondando por ahí. Y tiene activación de mecanismos bactericidas, ¿verdad? Esos mecanismos bactericidas son estos gránulos que se liberan, ¿verdad? Que puede ser, si lo engulló de forma interna, lo destruye internamente, o si los liberó de forma externa en la matriz tisular, formando redes. Y también libera mediadores de inflamación. La inflamación, como ustedes lo vieron en la clase anterior, no siempre es dañina. La idea de la inflamación es ese llamado celular que hace que vayan en auxilio de eliminar el agente infeccioso, pero que si no se controla, entonces puede dañar el tejido. Y como ven ustedes, los polimorfos nucleares tienen receptores para el paso de estas células de la sangre o del tejido sanguíneo a los tejidos. Tiene receptores para inmunoglobulinas, que son receptores para los anticuerpos que se forman. Receptores de complemento, que son unas proteínas que ayudan a destruir los agentes infecciosos. Tiene moléculas inhibidoras del complemento, que también nos ayuda a evitar que destruya lo que no es. Y, ¿verdad? Y también tiene receptores de órganos linfoides que van a ayudar al crecimiento o estimular a médula ósea a través de algunas interleucinas para que haya más desarrollo de polimorfos nucleares o de células linfocíticas. Para los monocitos, que son otros fagocitos, también tenemos funciones muy similares. Un monocito se reconoce fácilmente por su gran núcleo y su tamaño. Siempre son de las células más grandes que tenemos en nuestro tejido sanguíneo. Y entonces también, como ven ustedes, tienen receptores para paso de sangre a los tejidos, fagocitosis, para defensa contra el complemento, para destrucción de microorganismos y el procesamiento de antígenos, que esto se hace intracelularmente cuando los engullen, ¿verdad? Ayuda en muchas funciones, como ven ustedes, para que evite que el antígeno o el agente extraño entonces pueda dañar el tejido. Los fagocitos, dependiendo de dónde se encuentra, entonces toma diferentes nombres, como ustedes lo ven aquí. Por ejemplo, si está en el tejido óseo, entonces se les conoce como osteoclasto. Si es en el sistema nervioso central, se le conoce como microglía, y así, ¿verdad? Entonces, dependiendo del lugar donde se encuentra, así se le llama, pero en general todos son monocitos, ¿verdad? Que cumplen las mismas funciones. Las células dendríticas también son otros fagocitos profesionales y generalmente son las primeras en entrar en contacto con los agentes infecciosos, especialmente porque están en nuestra piel, ¿no? Pero también están en los ganglios linfáticos, vaso, timo, el sistema nervioso central, y también toman diferentes nombres dependiendo de dónde estén. Entonces las células dendríticas parecen células como en estrella, ¿verdad? Pero es porque emiten estos pseudópodos que ayudan a coger al antígeno para poder internalizarlo y destruirlo, ¿verdad? Y estas tienen un fuente componente en la inmunovigilancia, ¿verdad? Emiten citocinas que van a dirigir la respuesta inmune, ¿verdad? Y son células presentadoras de antígeno, que significa que son células que van a presentar el antígeno entre los linfocitos T y los linfocitos B para que estos empiecen a activar la respuesta inmune adaptada y podamos tener memoria de ello, ¿verdad? Y es como
muy parecidas a las neuronas, ¿verdad?, del cerebro. Las células de naturaleza asesina o las NK, que forman parte del sistema inmune innato, también son muy especializadas. Estas tienen una función preponderante en la eliminación de células que están mal formadas o cancerígenas o tumorales. Generalmente ellas trabajan silenciosamente y a veces nosotros ni nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo ellas están eliminando estas células que están dañadas. Y lo hacen a través de dos formas, ¿no? Pueden hacerlo por apoptosis o pueden hacerlo por necrosis. A ver si se acuerdan qué es apoptosis. Muerte celular. Es una muerte celular que la programa la célula, ¿verdad? Y esa muerte celular programada no daña ningún tejido. Pero la necrosis sí, ¿verdad? La necrosis hace que se rompa la célula y entonces lo que provoca es inflamación, porque toda esa suciedad que ha quedado ahí, tienen que venir los fagocitos para poder eliminarla. Y ese llamado celular es lo que provoca la inflamación. Entonces las NK también pueden hacer poros en la membrana a través de las granzimas y así destruir las células. Es importante saber que las NK deben de tener una señal de activación y para eso están estos receptores conocidos como CAR, receptor de activación de células K, KIR, receptor de inhibición de células K, y que si estos receptores no están en contacto, entonces la célula va a destruir cualquiera que no lo tenga. Por ejemplo, en este caso, el KIR, que es el inhibidor de la célula NK, tiene que entrar en contacto con esta molécula que la mayoría de las células tiene, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Si la célula NK no encuentra en una célula normal, entonces va a destruir esa célula. Entonces es importante, como ven ustedes, estos receptores para la activación de las células NK, si no la NK mataría cualquier célula que se encuentre a su paso, pero no es así. Las células NK, ADCC, son células que son activadas por anticuerpos. Son células NK que fueron activadas por anticuerpos y se le conoce como ADCC. Morfológicamente no está definido porque son exactamente igual que las NK, pero la diferencia es que tienen receptores para las inmunoglobulinas. Y cuando estas inmunoglobulinas se unen a estos receptores de las NK, y estas cositas como Y son las inmunoglobulinas, entonces tienen la capacidad de reconocer los antígenos extraños y así eliminar las células, ¿verdad? Y esto también tiene que ver con el equilibrio, ¿verdad? Si hay demasiada reconocimiento, entonces va a provocar una inhibición. Si hay poco reconocimiento, entonces va a provocar una activación de la célula. Y si hay demasiado reconocimiento, hay un estrés inducido por un alto grado de reconocimiento, entonces también va a provocar una activación de las células NK. También tenemos las células NK conocidas como LAC. Estas LAC son células NK que son activadas por linfocinas. Las linfocinas no son más que citocinas que son secretadas por linfocitos. Entonces, para que se active la célula NK, tiene que llegar a ella, ¿verdad? Estas linfocinas, estas linfocinas que van a activar las células y entonces estas van a matar células transformadas y malignas. Esto es esencial para el buen funcionamiento celular. Y cuando este sistema falla, entonces es cuando empiezan a ocurrir los tumores o las células de desarrollo cancerígena, ¿verdad? Que estas son las encargadas de eliminarlos. Entonces yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Entonces, estas linfocinas pueden ser interleucina 2 e interferón, ¿verdad? Que son las que estimulan a las células NK a destruir células transformadas y malignas. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta el momento? Doctora, ¿de qué dijo que estaban formados los granulocitos?
Ellos tienen en su citoplasma gránulos básicos, ácidos, y ahí en la presentación quedan son lisosimas, son proteínas que van a ayudar a la destrucción de los antígenos extraños, ¿no? O sea, antígeno ya de por sí significa que es un agente extraño. Entonces, estos se van a encargar la liberación de ellos al tejido extracelular o dentro de ellos, cuando están fagocitados, van a destruir, ¿verdad? Dentro de ellas las células. Más adelante, cuando veamos antígenos, vamos a ver un poquito más de esto. No sé si tienen alguna otra duda. Bueno, los que no están conmigo en laboratorio, creo que van a estar con el doctor Josué, con el doctor Byron. Conmigo nos vamos a conectar hoy a las 9:30, espero que puedan. Les puse el enlace en el campus virtual, porque pues ayer estaba malo el campus y no me dejaba enviar nada. Entonces les puse el link en el campus virtual para que nos podamos conectar a las 9:30 y así discutir un poco sobre el laboratorio. Buenos días, doctora. Buenos días. Respecto a la conexión, fíjese que a mí no me caen los correos y me conecto porque a veces algunas compañías me comparten el link y tengo el mismo problema para conectarme al laboratorio con el doctor Byron y les he escrito a los correos y no me contestan. El doctor Byron estaba de viaje ahorita y regresa mañana. No sé si por eso será. Ahora, yo tengo 32 estudiantes a los cuales yo les he mandado a su correo institucional, que es el que me aparece a mí en el campus virtual. Entonces, a todos les he mandado correo y ahí aparecen los 32. No sé qué pasará. Vamos a revisar cuál es su nombre, Oneid.